Bendiciones, bienvenidos nuevamente a la materia de Introducción a la Biblia, clase número 7, continuando con la unidad 2, lo que creemos acerca de la Biblia. Estaremos tocando el tema el canon bíblico. Bien, a manera de introducción, tenemos ya como un conocimiento previo de que la Biblia tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento compuesto por 27 libros. Estaríamos teniendo entonces la Biblia actual como resultado justamente de la aceptación en el canon bíblico. Continuando, es importante destacar algunos aspectos. En primer lugar, el término canon significa una regla, una norma, una vara de medición. El canon de las Escrituras se refiere a los libros que han alcanzado un estándar aceptado por la Iglesia como inspiración de Dios. También debemos tomar en cuenta que el Antiguo Testamento ya era aceptado por los judíos en los tiempos de Jesús. Es decir, el Antiguo Testamento ya en los tiempos de Jesús era considerado parte del canon bíblico. Para poder comprender mejor este tema, es interesante mencionar que el hecho de estandarizar ciertas cosas, el hecho de estandarizar mediciones y otros detalles en el mundo, ha permitido que se pueda tener justamente uniformidad en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, las mediciones, las unidades métricas, los sistemas de medición y unidades físicas también son productos de estandarizaciones. Sin embargo, hablando del canon bíblico, existen detalles realmente interesantes que nos deben llamar la atención, ya que no se está hablando simplemente de personas que habrían quedado de acuerdo para que obtengamos el canon bíblico como lo conocemos hoy en día, ¿no? Hay una inspiración divina, una inspiración de Dios, y vamos a estar conversando esto en este tema. Bien, en Mateo capítulo 4, versículo 10, la Biblia nos dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este versículo nos muestra que las escrituras judías tenían autoridad de Dios mismo. Si recordamos el contexto de esta respuesta de Jesús a Satanás, vamos a tomar en cuenta de que Satanás está intentando tentar a Jesús, y Jesús recurre justamente a las escrituras, ¿no? Lo que nos da a entender que las escrituras ya tenían o tienen una autoridad de Dios mismo. Recordemos que las escrituras en ese entonces era el Antiguo Testamento, los 39 libros que también conocemos hoy en día. Inclusión en el canon. La lista de libros del Antiguo Testamento proporcionó un ejemplo para hacer una lista de libros en el Nuevo Testamento. La lista de 27 libros en el Nuevo Testamento se formó en un periodo de 3 siglos. Por otro lado, se reconoció en los libros aceptados la inspiración de Dios. Creemos que el Espíritu Santo guió a los concilios eclesiásticos para este proceso. Podrían llamarse estos los hechos previos o antecedentes para la inclusión del Nuevo Testamento en la Biblia que nosotros tenemos actualmente. Debemos tomar en cuenta que nosotros creemos en la inspiración de Dios de la Escritura. La inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, quien guió a los escritores para que podamos tener el Nuevo Testamento en este caso. Y también, obviamente, el Antiguo Testamento, ¿no? Debemos tomar en cuenta algunos detalles en la historia. El teólogo Atanasio, en el año 367, es quien propuso y quien ya estaba utilizando, ¿no es cierto?,
los 27 libros justamente que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Luego en Cartago, en el año 397, a partir de un concilio eclesiástico, se decidió hacer pruebas. Estas 4 pruebas darían como resultado justamente la aceptación de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las 4 pruebas? La primera prueba decía que un apóstol o alguien cercano a un apóstol tenía que ser el autor. Por ejemplo, Juan fue aceptado porque él mismo, el apóstol, lo escribió. Pero por otro lado vemos los evangelios de Lucas y Marcos fueron aceptados porque Lucas había viajado con Pablo y Marcos era amigo de Pedro. Entonces la primera prueba que se decidió hacer en este concilio fue de que un apóstol o alguien cercano tendría que ser el autor. Como segunda prueba, el libro tenía que coincidir con lo que la iglesia ya conocía como las Escrituras. Es interesante tomar en cuenta que la historia nos muestra de que ya estos 27 libros en las iglesias se estaban utilizando. De ahí justamente es que surge la preocupación y la iniciativa de poder canonizar estos 27 libros, ¿no? Si había algún conflicto, el libro no era aceptado. Entonces, no tendría que haber contradicciones entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿no? Y este es un aspecto importante también del por qué otros libros que fueron escritos y que no fueron aceptados en la Biblia, no fueron tomados en cuenta. Se tenía que también ver el carácter inspirado por Dios, ¿no? Bien. En la tercera prueba vemos que el libro tenía que ser aceptado ampliamente por la iglesia. La iglesia no podía refutar si había una pequeña, podríamos decir un pequeño desacuerdo, entonces el libro ya no era tomado en cuenta. La iglesia en conjunto tuvo que reconocer que Dios había inspirado el libro. Entonces, lo que se buscaba también era de que la inspiración o que el libro tenga muestras de inspiración divina en su aceptación. Y como cuarta prueba, tenemos de que el libro debía tener una calidad que revelaba la inspiración divina. ¿Cómo se podía medir esta calidad? En otras palabras, necesitaba cambiar la vida de las personas. Nosotros podemos saber también, a partir de esta afirmación y de esta cuarta prueba, de que el hecho de que los libros, los 27 libros estén incluidos en el Nuevo Testamento, cuando uno cree en la Biblia, cuando uno puede analizar y puede vivir lo que está escrito en estos libros, justamente puede tener un cambio en su forma de vida. Y este es un indicador que a nosotros, como cristianos, nos indica de que estos libros justamente fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Hay algunos aspectos importantes también que debemos destacar al poder analizar y tomar en cuenta lo que es la canonización o el canon bíblico, ¿no? Otras organizaciones como iglesias católicas, por ejemplo, como la Iglesia Católica, utilizan hoy en día los llamados libros apócrifos, los cuales tienen indicadores de que no son inspirados por Dios y que son contrarios en su contenido al resto de la Biblia. Si recordamos un poco, las 4 pruebas eran fundamentales para que ese concilio acepte justamente de que cada uno de estos libros formen parte del canon bíblico. En un principio, solo se tenían copias manuscritas. Si revisamos el contexto histórico, obviamente en los tiempos en que se empezó a hacer copias de la Biblia, no se disponía de la tecnología y todo lo que hoy en día tenemos, por lo cual las pruebas eran manuscritas, lo cual podía inducir algún tipo de error o de mala escritura o error humano simplemente que podía darse, ¿no es cierto? Entonces, es un tema también interesante que justamente se convierte en un tema de investigación, en un tema que podría ser probablemente debatible, ¿sí? Pero
También debemos tomar en cuenta que existen distintas traducciones y variantes. Recordemos que la Biblia es el libro más vendido, el libro más traducido en la tierra, ¿no es cierto? Entonces es interesante también tomar en cuenta de que este canon bíblico acepta en sus copias originales o en las copias más fieles, si se podría decir, es aceptado dentro del canon bíblico. Sin embargo, las traducciones y variantes pueden tener diferencias en la exactitud de las palabras, ¿no? Al traducirse, debemos tomar en cuenta que no hay muchas palabras que reflejen lo que originalmente se quería decir con ellas, ¿no es cierto? En ese sentido, es saludable para nosotros, especialmente en el ámbito del estudio, que podamos recurrir a diferentes versiones y sobre todo analizar el contexto bíblico para poder dar una interpretación correcta a la palabra de Dios. Será trascendental incluso revisar diccionarios y es importante también conocer otros idiomas, por lo menos a un nivel aceptable, como para poder entender las palabras correctas o la intención del escritor en cada uno de estos libros. Muy bien, con eso concluimos esta clase. Agradezco su atención. Bendiciones.